Buen día. Dentro del tecnólogo en automatización industrial y la temática metrología, hoy veremos algunas de las herramientas de medición eléctrica. Nuestro instructor es Jorge Andrés Madrid y la competencia que estamos desarrollando es ejecutar el mantenimiento de máquinas y equipos automatizados. Nuestro equipo colaborativo está compuesto por Fabián Ríos, Breiner Padilla, Daniel Zapata, Juan Camilo López y Jaime Andrés Londoño. La intención de esta presentación es exponer algunos de los equipos utilizados en la medición de magnitudes relacionadas con la electricidad, su principio de funcionamiento y modo de operación. Buenas tardes compañeros, en el siguiente video veremos diferentes elementos de medición como pinzas amperímetras, capacímetro, conductímetro, cosímetro y megómetro. Comencemos. ¿Qué es la pinza amperimétrica? La pinza amperimétrica es un dispositivo que utilizamos para medir varias variables eléctricas o magnitudes eléctricas, pero la principal es el amperaje. A diferencia del amperaje que podemos medir con un multímetro, con un tester, con la pinza amperimétrica no tenemos que abrir el circuito. Recordemos que cuando vamos a medir voltaje lo medimos en paralelo, pero cuando vamos a medir intensidad la tenemos que medir en serie y debemos abrir el circuito para poder realizar la medición. Con la pinza amperimétrica no es necesario. Ya vamos a ver un video que nos ilustra acerca de cómo es su principio de funcionamiento, cómo lo utilizo para poder hacer una medición. Primero, esto es una pinza amperimétrica. Lo primero que tenemos que hacer es encenderla. Esta en concreto tiene un botón de encendido y apagado, que es este de aquí. Como vemos, ya está encendido, pero otras pinzas lo que tienen es la ruleta. Tienen una de las pestañas es el on-off, y lo que hay que hacer es mover la ruleta y ya se enciende. En este caso ya está encendida. Lo que vamos a hacer es medir tensión e intensidad. Lo primero que vamos a hacer es medir tensión. Para ello lo que tenemos que hacer es coger las bananas y colocarlas en su posición. El rojo con el rojo y el negro con el negro. Asegurarnos de que está bien apretado. Y bueno, el ruletero este tiene que estar en 600 voltios, corriente alterna, que es como una especie de onda. Este es 600 voltios, corriente continua, no es corriente continua lo que vamos a medir, entonces tiene que ser el de la corriente alterna, que es una onda. Este es el automático general. Primero lo que habría que identificar es si es monofásico o trifásico. Para ello lo que vamos a hacer es medir tensión. Cogemos nuestras puntas y vamos a identificar. Los colores muchas veces nos ayudan, pero no nos podemos fiar. El azul es el neutro, pero lo que digo, no nos debemos fiar. Entonces cogemos la punta y medimos entre un cable y otro. Aquí vemos que hay 230. Si cogemos esta punta y esta punta, vemos que hay 400, por lo que estas dos son las fases y esta de aquí es el neutro. Entonces siempre tenemos que coger la medida entre fase y neutro. Entonces cogemos esta medida, que serían 231 voltios, esa es la primera fase. Cambiamos de fase y esta fase tendría 232 voltios. Cambiamos de fase, esta fase tendría 231 voltios. En el caso de que fuera monofásico, solamente vamos a tener una tensión, que en este caso son 231. Los trifásicos, entre fase y fase, son 400. Esta es la manera de identificar si nuestra instalación es monofásica o trifásica. Y ahora ya, para medir la intensidad que pasa por cada línea,
lo que tenemos que hacer es, bueno, desconectamos las bananas, nuestras puntas de medir voltios, y ponemos el regletero en intensidad. Lo recomendable es siempre ponerlo al máximo, ya que si nuestra instalación tiene mucha intensidad, pues va a coger mejor la medida. Si vemos que con esta intensidad, que es la máxima, nos da un 0,1, pues entonces bajamos hasta que veamos que realmente es nuestra escala. Entonces cogemos el máximo y lo que hacemos es enganchamos con la pinza el cable. Aquí mucho cuidado, yo lo estoy haciendo sin guantes, pero esto siempre se tiene que hacer con guantes. A ver, aquí está más fácil. Bueno, vamos a medir aquí, que lo tenemos más fácil. Entonces lo que hacemos es coger la fase y la pinzamos. Como vemos, la escala es muy grande, lo que tenemos que hacer es bajar de escala. Aquí ya vemos que nos marca algo, pero igual es muy grande la escala, entonces bajamos a esta escala. Y aquí esta escala nos da que tiene 87 amperios. Bueno, no, 0,88 amperios. Ya confías en las pinzas amperimétricas de Fluke. Ahora puedes tener el mismo medidor de alta calidad con la ventaja añadida de seguridad de no tener que trabajar en la zona de arcos de tensión. Las pinzas amperimétricas para corriente alterna y continua de verdadero valor eficaz 376 FC con iFlex te permiten acceder a lugares estrechos y alrededor de conductores grandes y complicados. Las capacidades inalámbricas te permiten transmitir los datos de las medidas y colaborar en proyectos. Además, puedes cargar datos con seguridad en la nube de Fluke a través del smartphone. Todo ello desde un lugar seguro, alejado de los límites de la zona de arcos de tensión. Desconecta de la red y conecta a la pinza amperimétrica. A continuación, cierra el panel y conecta a la red. Utiliza la aplicación móvil Fluke Connect de tu smartphone desde una distancia segura para ver, guardar y compartir las medidas que ha registrado la pinza amperimétrica. Detecta errores intermitentes o establece una línea de base y tendencias. Filtro VFD de paso bajo integrado para medidas en variadores de velocidad. Medida de tensión y verdadero valor eficaz para señales no lineales. Medida de hasta 1000 amperios corriente continua y hasta 2500 amperios corriente alterna. Más información sobre las pinzas amperimétricas Fluke 376 en el sitio web de Fluke. Y os vengo a presentar hoy esto. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un capacímetro de la marca Havoc modelo 91. Y bueno, como veis, tan fácil como seleccionar la capacidad de un condensador, y de esta manera pues podremos probarlos. Tiene un botoncito que da luz, otro hold y una pequeña ruedecita que nos sirve para poner a cero la escala de medición. Ahora mismo pues no lo veis, está ahí que marca menos, más, no hay nada, está a cero, perfecto. Entonces vamos a ver, normalmente cuando hacemos una prueba a un capacitador o a un condensador, lo que hacemos, supongo que veis el tester, es modo de continuidad, ¿no? Y comprobamos que no esté en corto, ¿vale? Como veis, no está en corto, o sea que se supone que debería estar bien, pero ¿cómo lo podemos probar? Bueno, una manera es con el ohmiómetro, o sea, con la medida de ohms, y probando si carga. En este caso no carga. Lo único bueno que tiene el tester es por si están en cortocircuito hacer la prueba, pero para todo lo demás la mejor solución es nuestro capacímetro. Entonces, creo que os habré subido también un vídeo del unboxing, pero quería explicaros un poco más cómo funciona. Es muy sencillo, o sea, nosotros cogemos un condensador, en este caso este es de 180 microfaradios, 400 voltios. Seleccionamos su escala, que en este caso marca 200 microfaradios. Cogemos, lo ponemos aquí. No sé si os lo habré dicho, pero si no ya os lo digo. Vienen con puntas de prueba, o sea, venían con punta de prueba. Yo le he comprado estos pequeños cocodrilos que valen 50 céntimos cada uno, y con esto es más fácil de probar. Buscamos su lado negativo, siempre indicado con la banda negra. Ponemos el negativo
Y acto seguido al positivo ponemos positivo. Y mirad lo que nos indica. Nos está indicando que la capacidad de este condensador es de 0,9, ¿vale? Cuando debería marcar 180 microfaradios. Entonces este condensador está mal. Está mal, aparte lo sé, si lo habéis visto, no sé si lo podréis observar, está abombado por arriba. El medidor portátil de conductividad WaterMaster EC Pro es ideal para mediciones rápidas y precisas. Sencillo y práctico, es apto para cultivadores, laboratorios y profesionales en general. WaterMaster EC Pro está fabricado en plástico ABS, lo que le hace resistente a impactos ligeros. Su certificación IP57 garantiza también su resistencia a las salpicaduras y al polvo. Dispone de una gran pantalla LCD de 21 x 18 mm que permite una lectura óptima de los resultados. Para garantizar una medida precisa, el dispositivo cuenta con sistema de compensación automática de temperatura. Para comenzar a usar el conductímetro EC Pro, quitamos la tapa superior y colocamos las pilas. Lo encendemos pulsando el botón que está debajo de la pantalla. A continuación deberemos calibrarlo. Para ello, vertemos en un recipiente una parte de la solución suministrada en el kit. Retiramos la tapa inferior para descubrir el sensor y lo introducimos en el recipiente con la solución. Con el pequeño destornillador que encontraremos en la parte superior del medidor, oculto bajo la tapa, giramos el tornillo para ajustar el parámetro que aparece en pantalla. Nos detendremos cuando aparezca 1,41. Ya está listo nuestro conductímetro EC Pro para medir con precisión la electroconductividad del agua con la que vamos a regar nuestras plantas. Para su mantenimiento y correcto funcionamiento, deberemos limpiar los electrodos después de cada medición con agua limpia. Ligero, sencillo, resistente y preciso. WaterMaster EC Pro es una herramienta ideal para garantizar el correcto equilibrio nutricional de tus plantas. El instrumento lo emprendés con la tecla de Power. La tenés que tener un ratito apretada, ahí está. Ahí prendió. Con menú vas viajando, tocas y esperás que te aparezca este display. Eso mide temperatura, ahí mide frecuencia, ahí está como amperímetro para medir corriente alterna y tensión. Ahí está para medir coseno phi. En el display principal, si te fijas, dice, en el display principal, que es el más grande, dice, no, este no es, hay que seguir uno más. Este es para medir potencia. Este es para medir, ahí está. Cuando dice PF quiere decir factor de potencia. El factor de potencia es este, el 0,999, que es perfecto, casi 1. Porque no tengo conectado nada. Y el de arriba, que dice 360 o 0, me habla del ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. ¿Sí? Ahora, una vez que lo tengo ubicado en esta posición a la pinza cofimétrica, vamos a medir. ¿Sigue grabando? Sí. Espero que se vea. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. ¿Se ve algo? Bueno. Voy a medir este conector, esta fase. Una fase voy a medir. Lo conecté en una fase. ¿Ahí se ve el display? Ahí se ve el display. Bueno. Ahí estoy midiendo ya la fase. Esta fase negra. ¿No es cierto? Entonces, acá tengo que hacer algo cochino. Porque, como ves, alejate un poco. No tiene puntas, ¿sí? No tiene puntas. Tiene pinzas, ¿sí? Entonces tengo que poner un par de conductores así para poder medir. Poné siempre el cable negro en la posición COM y el cable rojo en la otra posición, como está acá. El cable negro va a conectarse al neutro, ¿sí? De la fase que estás midiendo, al neutro. Y el cable rojo se va a conectar a la fase. Si te fijas, ahí está, ahí ya me está midiendo. Acá abajo tengo un factor de potencia de 0,977 y un ángulo de desfasaje de 349 grados, ¿sí? Fíjate que ahora voy a conectar un aire acondicionado.
Ahí me cambió el ángulo de potencia a 0,975 y el ángulo de fasaje a 348 grados. Fíjate, voy a apagar todo, voy a dejar solo encendida la luz para que veas cómo se va al carajo el factor de potencia. Apaga eso. Voy a apagar acá. Ahí quedó encendida solo la luz. La luz que tiene muchas reactancias. Fíjate cómo se fue a la mierda el factor de potencia. Tengo 0,481 de factor de potencia y 299 grados de desfasaje entre tensión y corriente. Bueno, espero que haya sido claro. Recordá, el cable negro va al neutro y el cable rojo va al vivo, o sea, al cable que estás midiéndole el consumo de corriente. Espero que se entienda. Si el factor de potencia acá te da 0,482 es positivo, quiere decir que la carga que tenés en todo el resto de la instalación es inductiva. Si te da negativo, quiere decir que la carga es capacitiva. Bueno, espero se haya entendido. ¿Qué es un probador de aislamiento o comúnmente conocido como Megger? Este dispositivo se utiliza para medir específicamente la resistencia de aislamiento de un equipo eléctrico. Se pueden probar con él desde cables, motores, generadores, electroimanes, transformadores, es decir, casi todo equipo eléctrico que esté compuesto por algún sistema de aislamiento o embobinado. Veamos cómo funciona un medidor de aislamiento en su forma más simple. Una prueba de aislamiento funciona de una manera muy similar a una válvula y una manguera. Cuando usted abre la válvula, ella permitirá al agua fluir por la manguera y usted espera que el agua salga por el otro extremo de la manguera. Lo mismo sucede con el medidor de aislamiento. Cuando usted enciende la unidad y presiona el botón de prueba, él produce un voltaje que ocasiona que la corriente fluya por el conductor y en su mayoría salga por el otro extremo. Con el tiempo, en la manguera se desarrollarán orificios y grietas ocasionadas por el uso, el abuso o simplemente por el almacenamiento. De la misma manera en el cable, con el tiempo se desarrollarán grietas y orificios, ocasionados por el ambiente donde se ha instalado o por el uso diario. La prueba de aislamiento pretende decirle cuándo usted debe ir pensando en reemplazar el cable. Pequeñas fugas no necesariamente son un gran problema, pero con el tiempo las grietas se van agrandando y se hace necesario un reemplazo de la manguera. En el cable, con el tiempo, las fugas hacen que la operación de este cable sea insegura y que el desempeño del aparato conectado sea afectado. La prueba de aislamiento le permite predecir cuándo es necesario el reemplazo del cable y le permite anticiparse a comprar lo necesario para hacer la reparación antes de que ocurra la falla. Un megómetro es un instrumento para medir la resistencia de aislamiento que tiene un circuito. Es decir, qué tan bien aislado está un circuito. La unidad que nos va a mandar es ohmios, la resistencia que tiene, ¿no? Ese aislamiento. A ver, ¿cómo se hace la medición? En este caso tenemos un común, una línea, una conexión que es a tierra y una que es a voltaje. Pero mayormente para medir la resistencia de aislamiento no utilizaremos este punto. Nos viene con un conector tipo cocodrilo, que es de dos puntas que van a ir en el común y en la línea. Hay otro conector que va a la línea a tierra, que también es de tipo cocodrilo y nos va a ayudar bastante. Ya, tenemos ya dos puntos. Ya en un próximo video haremos el funcionamiento ya en un circuito real, para despejar dudas, ¿no? Prosiguiendo con el funcionamiento o la explicación de las características, encendamos el equipo. Ahí está. Como pueden ver, hay bastantes funcionalidades de este instrumento. Tiene para encender la iluminación, que es más clarito y más nítido. Aquí tiene su señal de batería, si la batería está baja o la batería está llena. El botón de stop, de clear, o sea, limpiar, apagado, encendido, de hold, de voltaje DC y voltaje AC. También nos puede medir voltaje AC y DC.
También el botón de test. Acá tenemos las flechas para escoger y todo eso. Si queremos más tiempo, menos tiempo de medida. Si queremos el voltaje de inyección que va a dar al circuito. Si queremos de más voltaje, de menos voltaje. Va a mandar una tensión fija que va a ser regulada mediante estos botones. Por ejemplo, si yo quiero medir un circuito de una vivienda normal, lo primero que tengo que hacer es mirar si un cable, por ejemplo, aquí tenemos este cable de prueba que dice categoría 3, máximo 600 voltios. Si este tipo de cable estaría en una conexión de una vivienda, lo que tendríamos que hacer es probarlo con un voltaje superior a 600 voltios, pero no excedernos mucho, ¿no? Como un voltaje al doble, sino, por ejemplo, si yo tengo un cable que me dice que ha sido fabricado y su tensión de prueba o su tensión de test es 600 voltios, lo puedo medir con 500 voltios o 750 voltios de corriente continua. Este instrumento me va a mandar 100, 250, 500 hasta 1000 voltios. Hay instrumentos que te mandan hasta 2500 voltios, hay otros que te botan hasta 5000 voltios. En el caso de este, solamente su voltaje máximo es 1000 voltios. Como ya les decía, la unidad es ohmios, pero como su nombre mismo lo dice, es megómetro. Su unidad de medida va a ser megaohmios. Aunque también este tiene megaohmios, kiloohmios, gigaohmios, teraohmios e infinito. Cuando un circuito está muy aislado, te va a botar pues no gigaohmios, teraohmios. Pero si un circuito está con una fuga a tierra, te botará kiloohmios. En situaciones totalmente trágicas nos va a botar continuidad. Eso quiere decir que hay una fuga directa, ¿no? Una fuga directa a tierra. Y así finalizamos este video de elementos de medición.